Futuro. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a las plataformas de Futuro, la radio del rock. Se nos vienen muchas cosas en este segundo semestre ya que estamos encaminados y siempre con actividades acá en nuestras plataformas digitales. Y en esta ocasión con un tremendo invitado, un honor tenerlo acá, una de las piezas importantes en la historia del rock y del rock and roll y del pop nacional. Beto Cuevas, ¿cómo estás? Bienvenido a Futuro. Muchas gracias, señor Rainiero. Es un gusto estar aquí conversando contigo en Futuro, la radio del rock. Me gusta eso. Buenísimo. Tenemos muchas cosas que hablar porque se viene pronto. Estamos a días de lo que será la celebración de los 20 años del Unplugged, del MTV Unplugged, de este disco que tenemos acá, que ya me lo firmó Beto Cuevas, que es un disco histórico y increíblemente ya han pasado 20 años de esta grabación. Partamos por eso, 20 años. Bueno, en realidad han pasado un poco más de 20 más, años. Lo que pasa es que por la pandemia no pudimos celebrarlo en ese momento, entonces tuvimos que atrasarlo un poquito, pero ya estamos, digamos, en el perímetro de lo que es esta celebración y sí, el tiempo pasa rápido y es un disco que ha madurado con el tiempo muy bien, porque se sigue escuchando fresco, se sigue escuchando actual y la gente lo sigue pidiendo. Es verdad. Vamos a conversar de esto porque ya esto va a ser el día 28 de junio, que ya tienen ese concierto está completamente agotado. Es el día 30. Es el día 30. 30 el día 30 de julio. Ya está completamente cerrado ya. Sí, ya está, está cerrado y estoy muy contento porque ya casi nos quedan muchas entradas y la gente está muy contenta, con ganas de vivir justamente una experiencia diferente, ya que este disco caló muy profundo en el corazón de la gente. Te dije 28 porque, claro, tenía notado que el 28 de junio se grabó del 2001 y el 4 de septiembre del 2001 se publicó, siendo el segundo Unplugged de un grupo chileno para la cadena MTV. Hablemos un poquito de esta historia, de cómo se gesta este proceso, porque ustedes ya venían de una carrera de 10 años instalados en México, en toda América del Norte básicamente, y sí, en todo el resto de América también. Y este disco viene a ser como una suerte de coronación, un broche de oro de una gran carrera que ya venían realizando, a diferentes de otras bandas, no solo de Chile, sino de otros lados, que lo hacen al comienzo o en la mitad como para impulsar la carrera, ¿no? Correcto, sí, ya era como una coronación de un camino que veníamos recorriendo que venía muy bien. De hecho, te cuento, históricamente no todo el mundo sabe esto, pero antes de que hicieran el primer MTV Unplugged con un grupo latino, que lo hicieron al final los Cadillacs, sí, claro, nos pidieron a nosotros hacerlo. Solo que en esa época nosotros considerábamos que no era momento para hacer eso porque teníamos menos discos y menos éxitos. Entonces sentimos que no iba a ser un MTV Unplugged de gran impacto. Entonces preferimos esperar y afortunadamente el crecimiento del grupo y la penetración que tuvo en el corazón de la gente pudo generar justamente el interés de la gente de MTV para que lo hiciéramos en ese momento, en el 2001, y aquí estamos ya en esta retrospectiva mirando hacia atrás en estos 20 años de este gran disco. Eso habla, de alguna manera habla de una valentía, ¿no? Y de una convicción también por el trabajo, porque me imagino año 94, 95, ustedes efectivamente partiendo entre comillas, digo, ¿no? Como iniciando el vuelo, y te llega una oferta como esa, es muy atractiva, es muy tentadora y tú dices, sí, vamos. Pero hay una convicción de decir, no es el momento. Igual es súper arriesgada esa decisión. Bueno, siempre es un poquito arriesgada, pero lo que pasa es que de verdad, bueno, en esa época estaba Andrés Bove y juntos conversábamos y decíamos, bueno, no tenemos todavía todos los éxitos que nos gustaría tener. O sea, ya teníamos, bueno, el éxito de Angie que tuvimos en el principio, Doble Opuesto, Tejedores de Ilusión. Teníamos ciertas canciones, pero para hacer un show entero de éxito, no. Entonces dijimos, es mejor esperar. Y así todo, para esta grabación no se trata solamente de un show de éxitos, porque hay también canciones nuevas, sí. También me imagino que incorporaron o fluyeron hacia otras cosas que a lo mejor no tocaban habitualmente en vivo. Hablemos de este trabajo, cómo se gesta cuando llega hasta... ¿Cómo te encuentras justamente con esta nueva invitación ya en el año 2000, 2001 me imagino, y diciendo, mira, valió la pena la espera? Claro, bueno, primero había ganas todavía por parte de la directiva de MTV de que lo hiciéramos y fue interesante porque, bueno, ya aquí en este disco estábamos con la producción y la dirección musical de Humberto Gatica. Y fue muy especial porque el concepto de Humberto en su mente decía,
tenemos que empezar con una canción que no sea una canción conocida, que sea una canción nueva, pero tiene que ser un éxito. Entonces recuerdo que Nada más. Claro, como si fuese fácil decirlo. Y recuerdo que, pero fíjate que yo particularmente funciono bien con ese tipo de desafíos a nivel creativo. Entonces se me acercó y me dijo, Beto, necesito que escribas una canción que va a ser el primer sencillo y que va a ser un éxito. Entonces le dije, bueno, tengo una idea que vengo trabajando desde hace un tiempo y se la mostré con la guitarra, que era Mentira. Que decía, mentira mi vida, narirarirara, sin letra, mentira, y como que se repetía la palabra mentira, y después tenía la vuelta que decía, mi amor, solamente encontré el necio precio de volverme, mentira, y volvía el loop, ¿no? Entonces se la mostré y él me dice, sí, esto es como una especie de bolero, pero para que funcione, el coro de la canción tiene que ser una cosa completamente diferente en términos de ritmo y ojalá algo auspicioso, porque esto es como un lamento. Claro. Entonces ahí me fui un ratito a un lado y comencé a tocar el coro de una canción que estaba trabajando, que era el coro de Mentira. Ya. Entonces dije, bueno, se la saco y se la pongo acá y funcionaba perfectamente. Entonces se la muestro media hora después y me dice, perfecto, esto, él ya se lo imaginaba en términos de producción, me decía, esto va a ser un éxito, solamente tienes que escribir una gran letra y que funcione. Y ya tenía de alguna manera la idea, así que empecé a escribir Mentira, primero en primera persona como todos lo conocemos, y yo decía, me estoy acusando a través de esta canción, entonces pasemos a segunda persona. La escribo en segunda persona y no me sonaba muy bien, tercera persona, Mentira, su vida, y después de echarle la culpa a todo el mundo, dije, no, tengo que hacerlo en primera persona porque esta es la única forma de que la gente que la escuche se sienta identificada. Y eso yo pienso que en gran parte también, aparte de la producción y de cómo suena la canción y todo eso, es lo que le dio realmente el éxito a este tema. Alguna vez, me acuerdo perfectamente de una entrevista que hiciste en la televisión chilena, año 95, 96, cuando estaba de moda este concepto del Unplugged, tú les explicabas ahí al conductor, no me acuerdo, sobre que este proceso del Unplugged era básicamente volver a las raíces. Y ahora que me lo cuentas con Mentira, es eso, ¿no? ¿Cómo nacen las canciones? ¿Con una guitarra acústica? Muchas veces, sí. Y en ese sentido, para usted fue volver a esas raíces, volver a retomar esa guitarra acústica para darle el primer inicio a la canción. Correcto, sí, pero no todas las canciones de La Ley iniciaban con guitarras acústicas. Muchas veces iniciaban con una programación, con una secuencia. Las mías, cuando yo comencé a componer, como es el caso de esta canción, y más firmemente, sí, siempre empezaban con guitarra, porque ese es mi instrumento y ahí es como yo agarro un poco la inspiración, pero es curioso el proceso de La Ley, porque Andrés, que era un gran músico, un gran guitarrista, también muchas veces empezaba con programaciones que hacía, por ejemplo, Prisioneros de la Piel. El mismo Duelo, cuando empezó la canción, yo hice la programación de la batería con los aplausos, claro, con los claps, y se la mostré a Andrés, y ahí Andrés empezó a tocar arriba de eso y empezamos a armarla, y después se metió Luciano, que hizo también un gran trabajo en el bajo, y terminamos armando esta canción que también en su primera vida, que fue en el disco Invisible, en su versión más pop rock, fue un éxito. Entonces fue bueno reinventarla de una manera acústica para que tuviera esta segunda vida que fue muy exitosa también para esa canción. Es un poquito de como desnudar las canciones, ¿no? Sobre todo esas que vienen con ese manto de programaciones, como de desnudarla, dejarla en su etapa, en su estado más natural. Correcto, eso fue. Y además se convirtió en un gran clásico de los karaoke de todo el mundo. En todos los karaoke la gente canta esa canción. Oye, Beto, bueno, ha pasado el tiempo y este disco, increíblemente por lo que hablamos, fue la coronación sin saber. Para muchas bandas en el mundo que han hecho Unplugged, el Unplugged ha significado muchas cosas, ¿no? Para algunos fue un super éxito como Eric Clapton, para otros fue como Paul McCartney, un gran concierto, pero no es su concierto, sin su show más recordado, ¿no? Pero para ustedes sí se transformó, son dentro de las bandas donde también esto fue en términos de venta, en términos de éxito, y insisto también, en términos de seguir abriendo mercados. Me acuerdo que después de este disco, ustedes por fin pudieron entrar al mercado argentino, que es un mercado muy difícil, y donde fueron a llenar Luna
Park y se hicieron parte como casi locales. Yo creo que para mí también eso fue muy, muy decidor, ¿no? Sí, según el Bebe, un periodista de rock allá... Bebe Contepomi. Sí, exacto. El Bebe decía, ustedes son el grupo chileno más argentino que existe. Teníamos, porque nosotros veníamos mucho tiempo insistiendo en Argentina y volvíamos siempre, había una insistencia constante. Entonces, mercado muy duro, difícil. Mercado duro porque hay mucho orgullo en lo que es el rock nacional en Argentina. Entonces que viniera un grupo chileno era difícil para muchos músicos. De hecho, muchos nos recibieron con cierto escepticismo y reticencia y siempre hacían el paralelo y la comparación. Decían, la ley es como una especie de Soda, como que hacen lo que hacía Soda. Y la verdad es que, si bien a mí siempre me ha gustado y a todos nos gustaba la música de Soda, nosotros nunca nos inspiramos en Soda. Nosotros teníamos influencias más como del rock inglés, nos gustaban otras cosas, pero creo que el paralelo era interesante y honroso también, porque evidentemente todos conocemos la gran carrera que hizo Soda Stereo. Pero así todo, bueno, lo hicieron. Digo, insisto en este punto porque no es fácil. No es fácil ingresar al mercado argentino y finalmente ustedes se transformaron en bandas que podían llenar un Luna Park. Y me parece, por eso te hablaba de cómo esta coronación, porque cerraron finalmente la pieza que faltaba de América completa casi. Fue importante y fue un lindo trabajo que hicimos entre todos y fue muy lindo llegar, digamos, a esa coronación, a esa consagración en Argentina, y de ahí en más, bueno, todo lo que vino, que también es parte de la historia. Hablemos un poquito, vamos a seguir hablando de este Unplugged. Recordemos que se celebran los 20 años con un año de atraso, porque esto era el 2001 oficialmente, y por temas de pandemia obviamente, y porque ahora se puede celebrar. Y eso hablaba con otros músicos, están todos haciendo conciertos para celebrar, ¿no? Para celebrar que estamos vivos, celebrar hitos, pero para celebrar, básicamente una celebración de volver a encontrarnos, y eso está muy bueno. Bueno, después de esta terrible pandemia que le quitó la vida a tanta gente, a mí me parece que es una buena idea celebrar, y en realidad debería ser algo que deberíamos hacer siempre, todas las semanas, todos los viernes. Todos los viernes vamos a celebrar. Si lo dice Beto Cueva, lo vamos a hacer entonces. Te quería preguntar, haciendo un paréntesis, porque lo nombraste un par de veces y poco hemos hablado de la figura y de la genial figura, de la importante figura que fue y que se iba a transformar finalmente también, Andrés Bove. ¿Dónde lo ubicas tú, obviamente? ¿Cómo era ese trabajo, esa comunión que tenían ustedes a la hora de componer en un trabajo que quedó trunco, que, insisto, pudo haber sido, hoy día podría perfectamente ser uno de los grandes productores, no solo de acá, sino de América Latina? ¿Cómo recuerdas tú ese trabajo y esa persona y ese profesional como Andrés Bove? No, realmente con Andrés para mí fue una escuela. Yo, de hecho, cuando Andrés todavía estaba vivo, yo ni siquiera me atrevía a tomar una guitarra. Yo toco guitarra y soy compositor ya con guitarra después de que Andrés falleció, aunque ya había comenzado a componer y a programar, sobre todo. Eso es lo primero que aprendí a hacer. Andrés era un músico muy completo, y además que era un tipo que no era como un acróbata de la guitarra. Él no quería florear demasiado. Él sentía que la música tenía que ser funcional, en el sentido de que si una canción funciona bien con un ritmo sencillo y una buena melodía y una buena letra, no había que tocarlo. Entonces él tenía como ese concepto de la música, pero Andrés era un productor musical. Yo creo que si no se hubiese ido en ese momento, sería de los grandes productores de Chile, y la dinámica que teníamos juntos era muy buena, porque yo llegaba a trabajar con él, y él siempre me mostraba algo que tenía. Mira, estoy trabajando en esto. Siempre tenía algo nuevo, y todo lo que me mostraba eventualmente se convertía en una canción. O sea, recuerdo cuando me mostró la base de Prisioneros de la Piel con el tu-tu-tu-ta, tu-ta, y la guitarrita así media que le decía él Sergio Leone, como de Spaghetti Western. Yeah. Y yo tenía esa facilidad yo canto siempre arriba de todo. De hecho, el otro día hice una canción con la base musical de un programa de televisión, de un programa de Paramount que se llama La Oferta, The Offer. La vi completa. Yo la vi completa, soy fanático. Tremendo. Y arriba de esa base empecé a hacer una melodía
y inventé como una idea de canción que después, cambiándole la música evidentemente, puede funcionar. Y eso sucedía con Andrés. Él me mostraba cosas, entonces de esa manera empezamos a hacer canciones y nos convertimos en una dupla creativa bastante próspera. Por eso imagínate lo duro que fue para nosotros y para mí y para todos, en general todos los ex compañeros de grupo, esta noticia de que Andrés se había ido. O sea, fue realmente como un shock, algo que no podíamos concebir, que no podíamos creer, sobre todo una persona que tenía un futuro tan brillante en la música. Pero mira, Andrés era tan brillante que aún así, con esa carrera más corta que hizo, todavía lo recordamos y todavía lo reconocemos de verdad, porque se lo merecía. Y yo creo que Andrés, de alguna manera, y esto ya es una visión muy personal mía, influyó y fue parte de la producción de Invisible. Seguro. Él estaba presente. De hecho, sucedieron cosas medias sobrenaturales en el estudio, que recuerdo que nosotros nos quedamos así un poquito helados, porque yo pienso que donde sea que se fue su alma, no se podía ir sin antes cerrar este ciclo, ese ciclo musical, ese disco que empezamos a hacer con él, porque con Andrés escribimos la canción, compusimos Animal, El Duelo. Teníamos varias canciones de ese disco que empezamos y después fue realmente producto de una súper amalgama y una súper unión entre todo el grupo, porque teníamos esa inspiración, teníamos esa misión y fue muy lindo. También fueron buenos momentos de nosotros como grupo. Yo creo que también y principalmente esa fuerza invisible que quedó ahí de Andrés, me parece que también fue la idea de ustedes de seguir, porque también es un momento donde se toman decisiones, donde puedes parar todo, siendo él también una de las fuerzas motoras, ¿no? Pero ustedes siguieron adelante. Y mira lo que les esperaba a ustedes como La Ley, ¿no? Todo un gran camino de éxitos. Sí, bueno, yo sé que la idea de seguir que tomamos, que de hecho la tomamos ese domingo, inmediatamente, en el baño de la casa de la polola de Andrés, estábamos todos por ahí, y nos metimos en el baño, el manager Alejandro Sanfuente y toda la banda. Nos metimos ahí antes de que invitáramos a Pedro a tocar la guitarra y que volviera Coti también. Nos metimos ahí y hicimos un pacto. Dijimos, ¿quieren ustedes seguir o no? Nos dice Alejandro. Y todos dijimos sí, porque esto es lo que hubiese querido Andrés. O sea, estábamos trabajando con él para este disco, que iba a ser nuestro primer disco para un sello, para una multinacional en México. Entonces ahí hicimos un pacto y en ese momento la prensa hablaba de que se había acabado La Ley porque se había muerto el líder de La Ley, el compositor principal, olvidándose de que también, ¿entiende? No solo yo, sino que todos éramos parte de esa creación. Pero en ese momento sentimos que no teníamos que salir a decir nada, que la mejor respuesta a todo lo que decían era un disco. Y ese disco fue Invisible, y creo que con el éxito que tuvo ese disco, a pesar de que a ciertos sectores de la prensa, de hecho, creo que nos dieron un premio APES en ese momento por Invisible como mejor video musical. Ese fue el premio, que a mí me pareció un poquito que se insultante, considerando cómo sonaba ese disco y todo y el éxito que tuvo afuera, pero ese era... qué sé yo, el trato a lo mejor fue también como una respuesta a que nosotros hayamos tomado la decisión de seguir en ese momento, pero nosotros sentíamos que lo teníamos que hacer porque veníamos con ese momentum, veníamos con esa inercia, entonces no podíamos tampoco frenar todo eso, y como te digo nuevamente, creo que Andrés estuvo presente. ¿Y cómo ves para atrás en esos años 90 sobre todo? Y a propósito que nombras a la prensa, nosotros que nos gusta también colocar etiquetas y armar conflictos, me acuerdo, yo tenía 15, 16 años, me acuerdo perfectamente los conflictos que había entre los tres y La Ley, ¿no?
que la ley se va a México y los tres se quedan acá, que ellos se internacionalizan, ellos no. Y había una suerte de polémica que se armó, media ficticia, no sé. ¿Cómo lo miras tú hoy día, mirando los años, viendo que hoy día tenemos dos instituciones de la música gigantescas como son los tres y son la ley? Sí, mira, yo pienso que eso fue simplemente como un cuento de marketing, porque realmente conflicto no creo, por lo menos de mi parte, haber tenido jamás con los tres. A mí me parece que es una banda magnífica, me encanta, siempre me gustaron los tres, pero me parece que ellos astutamente, sus managers, su sello o ellos mismos usaron bien justamente esta información de que la ley se van para afuera, dejan Chile casi como si fuese como una traición a la patria y nosotros nos quedamos. Entonces ahí sacaron muy buena música los tres, hicieron cosas muy chilenas y eso fue muy bien aprovechado por ellos. Y a nosotros, bueno, incluso bajó un poco nuestra popularidad por esa razón. Por eso te reitero la cosa de la prensa, de que como que no éramos los más queridos, pero yo encuentro que de una manera equivocada, porque nosotros estamos de alguna forma también representando a nuestro país afuera. Tanto así que incluso en algún momento en México la gente pensaba que nosotros éramos un grupo mexicano. Pero yo pienso que al final todo termina completando, el círculo se completa y creo que con el éxito que se coronó con ese primer Grammy americano que recibimos por el disco 1, yo creo que en ese momento ya como que comenzó a cambiar la percepción de lo que era el grupo, de las canciones y todo eso. Y bueno, yo lo pude constatar también hace poco cuando fui a Lollapalooza, y te diría que el 90, si no más, % de gente que estaba presente eran personas jóvenes. Entonces no había ninguna así como que duda. Al contrario, la gente joven cantaban todas las canciones y me recibieron muy bien, me sentí muy bien y empezó una nueva y renovada historia de amor con Chile que he podido consolidar a través de la televisión. Eso te iba a preguntar, a través de la televisión también ahora, porque ya estás en las emisiones en vivo de The Voice, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia también? Y no sé, ir descubriendo talentos. También siempre se critica estos programas si son o no buscadores de talento, pero bueno, son una opción también, son una pantalla que también muestra algo que muchas veces no se muestra, que es música en vivo, buenos cantantes, buenos intérpretes, etcétera. Mira, hay mucha gente que me pregunta, ¿pero es verdad esto que pasó? Y la verdad te lo puedo decir con toda la sinceridad del mundo, es verdad, todo eso es un reality, en el sentido, evidentemente hay ediciones, se manejan los tiempos y todo eso. A veces cuando nos molestaba mucho porque no nos cambiábamos la ropa, es porque el formato, la Biblia del programa que viene de Holanda, dice que durante un periodo de tiempo tienen que grabar todos los programas con la misma ropa porque así ellos tienen la libertad de editar como quieran. Claro. Pero lo que sucede es real. O sea, incluso que yo no soy una persona que siempre anda llorisqueando, de repente también en varias oportunidades me emocioné de una simple interpretación o de una historia. Sucede de verdad y es verdad, y para mí es como una vuelta de mano a la gente de mi país, porque hay mucho talento, y te lo digo acá hoy, de verdad yo estoy sorprendido, porque he estado también en otros programas similares a este, donde de hecho hace 10 años atrás estuve en La Voz México junto a Paulina Rubio, Miguel Bosé, Jenny Rivera, y el nivel de talento que hay en Chile es realmente impresionante. Yo no pensaba que había. Entonces, yo te diría, evidentemente hay otras plataformas que muestran el talento, no es lo único, pero te digo, la televisión sigue siendo un medio muy fuerte. Y para esto, para todos los cantantes que están pasando por acá, una plataforma magnífica de poder mostrar quiénes son. De ahí en más, depende mucho de que ellos aprovechen. Yo siempre les digo, aprovechen que están en televisión para mostrar sus cosas, para sacar algo nuevo, aprovechenlo. No todos lo hacen, no todos tienen los medios, pero a veces tú puedes grabar una cosa en tu casa de una manera muy sencilla
y eso puede convertirse en algo muy grande. Y creo que el mejor ejemplo de eso a nivel mundial es Billie Eilish, que Sí, junto a su hermano producen sus discos, no tienen que pasar a través de una IR, que muchas veces puede ser uno muy bueno, que te inspire a hacer cosas buenas, o directamente, como me ha pasado incluso, hay IRs que no entienden ni siquiera quién soy, que te quieren transformar en algo que no eres. Entonces, yo respeto mucho eso por parte de Billie Eilish y de muchos artistas chilenos que hacen exactamente lo mismo, que graban su música y la sacan con toda honestidad. Así que, ojo, que yo pienso que Chile va a ser el nuevo epicentro de talento en Latinoamérica. El propio Jorge González lo estaba haciendo antes de su ACB, estaba justamente grabando solo en su casa, publicando, evitando todo ese paso industrial. Por último, antes de cerrar con los últimos detalles del concierto, también tuviste una experiencia exitosa en la actuación, en un musical. Fuiste Jesucristo Superestrella, a tablero vuelto en Ciudad de México y en buena parte de México. También me imagino una experiencia nueva que te gustaría repetir, que era nuevo, ¿no? Sí, más de 100 crucifixiones. Y lo digo así ahora de manera graciosa, pero hay que entregarse al personaje. Seguro. Y cuando tú te entregas y abres tu corazón al personaje de Jesucristo, más allá de cualquier creencia religiosa, suceden cosas que son muy fuertes, que te mueven adentro y te hacen crecer como persona. Tuve la oportunidad de hacerlo y lo que descubrí es que el teatro musical y el teatro en general es algo que también se instala en tu corazón, y cuando lo haces una vez, vuelves de alguna forma. Entonces yo estoy absolutamente abierto y entusiasmado de poder tener esa oportunidad nuevamente. Pero en este caso me eligieron para hacer este personaje y fue divertido como sucedió, porque primero me llama el productor junto a Eric Rubin, que también es un productor de la obra, y que interpretó a Judas, y me dicen, estamos montando nuevamente Jesucristo Superestrella, a mí me gustaría saber si te interesa. Yo le digo, bueno, es mi musical de rock favorito. ¿Y qué personaje? Me preguntan. Y yo le digo, bueno, ahora que me preguntas, a priori el personaje que más me interesa es Judas. Porque de hecho Andrew Lloyd Webber originalmente escribió esto se iba a llamar Judas Superstar, pero creo que hubo problemas con la Iglesia Católica, entonces bueno, le cambiaron el título. Porque Judas realmente también es un protagónico importante acá. Y me dice, no sé, piensa y revisa el personaje de Poncio Pilato, y me mandaron una referencia. Y empecé a considerarlo, pero pasaron 2 días y me dijeron, Beto, olvídate, tú tienes que ser Jesucristo. Y yo digo, ¿qué? ¿Jesucristo? Ya inmediatamente me imaginaba, tengo que bajar como 10 kilos, porque Jesucristo caminaba mucho, y no me imaginaba un Jesucristo, no es que estaba gordo, pero me imaginaba un Jesucristo más huesudo. Y bueno, empecé a trabajar y justo estaba grabando con Humberto Gatica, le comenté esto y Humberto me dice, con la confianza que lo caracteriza, me dice, no te preocupes, Beto, ese personaje va a ser tuyo. Y le mostré la base de la canción Getsemaní, que eventualmente grabé, y le dije, ¿quieren que mi audición sea esta canción? Y no sé si tú la has escuchado, esa canción, la versión de Camilo Sesto. Realmente es una canción complicada, es difícil llegar a esos tonos. Entonces empecé a trabajar con Ron Anderson, que en paz descanse, un gran vocal coach, y grabamos y pasamos como 6 horas, y él me hizo sufrir como Jesucristo en la cruz, porque me decía, no te creo, no te estoy creyendo esta línea. Entonces realmente, pero fueron 6 horas seguidas. Y luego cuando la logramos hacer, yo les mandé una referencia de eso a los productores, la escucharon y me llamaron a los minutos y me dijeron, no podíamos haber elegido un mejor Jesucristo que tú. Y ahí empezó mi proceso de trabajo, no solo de aprenderme las canciones, sino que de trabajar con un gran director y comenzar a sacar el personaje de adentro hacia afuera. Mira,
Ojalá tengamos la suerte sería maravilloso. Que eso se pudiera replicar por acá, como una gira. Creo que sería interesantísimo poder verlo. Así que felicitaciones por todo eso que ha pasado en el último tiempo, Beto. Y bueno, nada más que repetir que el sábado 30 de julio, que ya está agotado, va a estar presentándose celebrando los 20 años del MTV Unplugged, y con este segundo concierto ahí ya también casi también con la posibilidad de que esté también prácticamente agotado. Suponemos. Así es, y estoy feliz porque hay mucha gente interesada en ver esto, y va a ser un trabajo muy honesto. Evidentemente no vamos a poder replicar exactamente lo que sucedió, claro, porque esto es un homenaje que le estoy haciendo a este gran disco. Algún día quizás lo hagamos nuevamente con la formación original. Eso siempre es una posibilidad, pero por ahora es digamos una versión 2022 de eso, y bueno, con las sorpresas que ya se enterarán, que vienen muy bien. Beto Cuevas, muchas gracias por estar en Futuro. Felices de tenerte acá, y bueno, estaremos atentos también a todo lo que venga, no solo con esto, sino con todo lo que venga en este segundo semestre, que imaginamos que también tienes cosas interesantes que seguir haciendo y seguir aportando y mostrando. Y nueva música que viene pronto. O sea, excelente, ya está saliendo del horno. Ya, pues. Muchas gracias por estar con nosotros. Te agradecemos, y éxito en esto que se viene, la celebración de los 20 años de este tremendo e histórico disco, que es una copia de esto, sí, exclusiva. Esto es mía, esto no está a la venta. Sí, y no lo vendas nunca. No. Vale caro ya eso. Casi se fue. Bueno, afortunadamente se quedó acá, y más encima firmado por Beto. Beto, muchas gracias. Nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias, señor Rainiero. Y nosotros nos reencontramos en otra instancia a través de las plataformas de Futuro, la radio del rock. Que estén bien. Chao, chao.